Estimados amigos, gusto saludarles. Empezamos con la segunda entrega del módulo primero de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención a experto litigante. En esta oportunidad abordaremos la temática referida a los actores del proceso penal. En principio, tenemos que señalar que es el juez penal el primer actor, ¿no? Es el encargado de administrar justicia en asuntos penales, ¿no? Es el órgano jurisdiccional de excelencia, ¿no? Por otro lado, tenemos que señalar, se encuentra pues revestida de la potestad imperativa de jus imperium del Estado para administrar la justicia en los asuntos que le competen en sede penal. Representa pues al Poder Judicial como órgano jurisdiccional. En segundo lugar, señalar que ya no le compete al mismo investigar, en tanto que dicha función es propia, ya con este nuevo sistema acusatorio, propia del Ministerio Público, de los fiscales. Sin embargo, su función no deviene pues en menor, en tanto que se encuentra abocada a la defensa o la salvaguarda de los derechos fundamentales de los procesados, y en segundo lugar en este caso, decidir sobre el proceso a través de la sentencia que tendrá que emitir en su momento. Por otro lado, tenemos que referir que existen dos tipos de magistrados o de juzgados, ¿no? Los unipersonales y los colegiados. Los unipersonales están constituidos por un solo magistrado y que básicamente atienden o tienen competencia respecto de casos o delitos que no vayan más allá de 6 años de pena privativa de libertad respecto de lo que es la pena correspondiente. Y en el caso de los magistrados colegiados, para delitos de mayor gravedad. Además, también tienen conocimiento respecto de solicitudes de refundición y acumulación de penas, ¿no? En ese sentido, tenemos que el magistrado pues es el que tiene pues a cargo la instrucción y se encuentra presente en las etapas relacionadas al desarrollo del mismo, ¿no? del proceso. En segundo lugar, tenemos como otro actor del proceso penal al Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público es de manera específica, es el encargado de llevar a cabo la investigación a nombre de la sociedad, ¿no? Agraviada, ¿no? Tiene pues en sus funciones el ejercicio de la acción penal, ¿no? Las investigaciones dentro de lo que corresponde pues al tema del inicio y la culminación de los hechos delictivos, así como la carga de la prueba, garantiza pues el ejercicio de la defensa, el derecho de defensa, ¿no? En este caso del detenido, ¿no? Cautela también la legalidad, el representante de la sociedad, ¿no? Como ya habíamos señalado, y vela por la independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia. En este caso también tenemos que señalar que es el defensor de la legalidad de manera genérica, ¿no? el Ministerio Público. Y además tiene pues unos principios como, en este caso, como institución, ¿no? En este caso tenemos que referir que los representantes del Ministerio Público, para el ejercicio de sus funciones, se rigen por el principio de jerarquía, ¿no? Se encuentra pues estructurado jerárquicamente, pero sin embargo, si bien es cierto, el fiscal de la nación es el quien lo dirige, el quien en este caso se encuentra pues en una situación primigenia, protagónica, no significa que los fiscales, cada quien en sus funciones y despachos, no tengan la autonomía correspondiente. El hecho que haya una jerarquía no quiere decir que no haya autonomía. La jerarquía está más bien relacionada con el tema de la sistematización, ¿no? En este caso de una estructura organizada, perfectamente establecida a efectos de lograr establecer un mejor servicio al ciudadano, en tanto que forma parte de la estructura estatal, ¿no? Y no tiene otra razón de ser que actuar en favor de la ciudadanía
y sobre todo en favor de los que menos tienen. En ese sentido tenemos que hacer mención al segundo principio, que es el de autonomía, que habíamos señalado, que es una institución independiente, ¿no? Y no depende pues de ningún poder, ¿no?, del Estado, y ellos se deben solamente a lo que señala la Constitución y su ley orgánica. Tiene otro principio importante, que es el de unidad. El mismo está relacionado a que tiene, digamos que es una sola entidad, pero que respeta las jerarquías. Si bien es cierto, estamos hablando que funciona, se presenta y en este caso ofrece el servicio como una sola, digamos, institución. O sea, el hecho que haya diferentes, digamos, tipos de fiscalías, diferentes sedes, ¿no?, no significa que son diferentes fiscalías, significa única y exclusivamente que es una sola institución sólida que a través de las mismas se da a conocer o ejerce su función. Entonces hay una unidad respecto del ejercicio de su función. Y también tenemos el principio indubio pro societatis. Está referido a que la duda favorece a la sociedad. En ese sentido, lo que tenemos que señalar es que la actuación de la Fiscalía, en casos que se presente duda, no podrá ejercer la acción penal en contra de la sociedad, ¿no?, de ninguna manera. Por otro lado, estamos hablando del principio de irretractabilidad. Corresponde a que no se puede retractar respecto de sus resoluciones, respecto de sus actuaciones, respecto de la acción penal, respecto de las diferentes, digamos, manifestaciones o, digamos, intervenciones. No podrá cambiarlas o variarlas. Distinto es que de manera excepcional lo haga a la luz de lo que establece, por ejemplo, el principio de oportunidad, ¿no? Estamos hablando de un caso meramente específicamente excepcional, ¿no? Ahora, tenemos otro principio que es importante, que es el principio de irrecusabilidad, y significa que los fiscales no pueden ser recusables. Ellos, en este caso, lo que sí pueden hacer es excusarse por decoro en razón a digamos, a una situación objetiva que pueda poner en tela de juicio su actuación, ¿no?, su accionar como parte del Ministerio Público. Y también tenemos el principio de irresponsabilidad. Este está relacionado a que a los fiscales no son responsables por las denuncias que formulan, a no ser que sean, digamos, a través de las cuales, digo, incurran en hechos ilícitos. En ese sentido, por supuesto que sí. Pero a propósito tenemos que señalar que al menos en Perú se tiene pues una concepción equivocada, puesto que se considera que un fiscal tiene la obligación de denunciar, ¿no?, de formular acusación. ¿Por qué? Porque se entiende que si es que no lo hace es porque de repente no está haciendo bien su trabajo, está dejando, ¿no?, de repente no está protegiendo, ¿no?, la salvaguarda, ¿no?, de los derechos fundamentales, o en este caso la legalidad, no está defendiendo la legalidad. Hay esa concepción, ¿no?, que se ve en la práctica, ¿no? Entonces, el fiscal lamentablemente considera que siempre debe denunciar. Ya en el, ¿no?, devenir de la investigación ya se verá, pues, ¿no?, según lo que consideran es que si el caso continúa o se archiva, pero él no dejó de denunciar. Y eso no es correcto, ¿no?, porque si tenemos a bien que estamos hablando de un sistema importante
de la Administración de Justicia, de un actor, digamos, preponderante, como es la Fiscalía, no puede tener como línea, digamos, entre comillas, no escrita de actuación, que denunciar por el simple hecho de decir yo denuncié, no me, digamos, no me desentendí de tal hecho y yo no estoy a favor de que eso ocurre y lo denuncié, ¿no? No. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve ello de una manera mucho más profesional, seria, vamos a decir, sobre todo, en tanto que el fiscal no denuncia y únicamente en todo caso lo hará, mejor dicho, cuando tenga 100% de seguridad que su caso será acogido y que logrará el objetivo de su denuncia. Entonces, bajo ninguna consideración, Estados Unidos es que por el simple hecho de que se presenta, digamos, una denuncia, la Fiscalía la tiene que acoger, ¿no? Y lo tiene que hacer y ya, pues, ¿no? Ya tiene una denuncia a su favor, no sé, y de ninguna manera, ¿no? O sea, creo que hay un cambio de concepciones distintas que corresponde tener a bien considerar en razón que es un servicio, ¿no?, que ofrece pues el Estado, y más allá de etiquetas, más allá de posturas, más allá de consideraciones ajenas a lo que corresponde el servicio del Estado, en este caso de la Administración de Justicia a través del Ministerio Público, debería prevalecer, ¿no? Lo que debe prevalecer es simplemente que es una institución defensora de la legalidad y que en este caso si tiene que formular una denuncia lo tiene que hacer tomando todas las seguridades, ¿no?, del caso. Otro actor del proceso penal es el imputado. En este punto tenemos que referir principalmente que nos estamos refiriendo a que es el protagonista, es el principal actor, porque si es que no existe acusado, no existe proceso, no existe denuncia. Entonces no puede iniciar ¿no?, contra no se sabe quién. O sea, se supone que alguien tiene que denunciar o se presenta un hecho delictivo contra un responsable o un presunto responsable, pero no se puede decir contra alguien que no se conoce, ¿no?, contra alguien que no se sabe quién es, no se sabe de ninguna manera, ¿no?, porque se entiende que la investigación se debe trazar o se debe iniciar respecto de alguien que se encuentra pues identificado, ¿no?, alguien que digamos es perfectamente individualizado. En ese sentido, la persona que comprende el acto inicial y la persona que también es parte de la decisión firme a través de la sentencia. Estamos hablando del inculpado. Entonces, el inculpado, imputado, es la persona pues que va a tener a bien la presunta comisión, ¿no?, del hecho delictivo, y en términos generales hablar del imputado comprende, pues como habíamos señalado, dar inicio, pues iniciar al proceso, ¿no? Y por otro lado ya tenemos que señalar que la doctrina señala bajo diversas denominaciones, ¿no? Estamos hablando, habla como inculpado o imputado, la denominación, digamos, como reo, encausado, procesado, inculpado, como ya lo dijimos, y acusado, ya propiamente dicho, cuando existe una acusación fiscal, ¿no? Y es importante también hacer mención de que todo proceso penal, para poder llevarse a cabo, requiere de un inculpado, debidamente determinado, plenamente identificado, individualizado, ¿no?, como presunto autor del hecho delictivo. Entonces, ahí viene la importancia de la individualización del imputado. ¿Y por qué es importante? Porque permite asegurar que el proceso se centre en una persona cierta y determinada y no contra personas ajenas o de hechos o cuestiones eventuales, ¿no?, que sean ajenas, ¿no?, y distintas. Y también es importante individualizar porque permite asegurar que se puedan solicitar y dictar, si fuese el caso, las medidas de coerción procesal personal que correspondan. Entonces, si es que no tenemos identificado al presunto autor,
no podríamos, digamos, solicitar, o en este caso el juez no podría disponer las medidas de coerción, o si el mismo no existe, ¿no? Digamos, por decirlo así, desde el punto de vista de su identificación, ¿no? Y también permite asegurar que se garantice el derecho fundamental a la defensa, que ampara pues al incriminado como a todo sujeto. Entonces, tenemos en claro que el tema de la individualización del imputado es muy importante, ¿no? Por otro lado, tenemos que señalar que existe un convenio, ¿no?, a propósito, entre el Ministerio Público y el Registro Nacional de Estado Civil, que es el RENIEC, para efectos de que se pueda tener acceso a la identificación correspondiente para poder agilizar, digamos, el proceso, ¿no? En este caso de identificación, ¿no? O también lo puede solicitar, pero digamos que hay una atención mucho más fluida, ¿no?, para poder, digamos, tener una acción interinstitucional en favor de la Administración de Justicia Penal. Por otro lado, tenemos que señalar ya como calidad de imputado dos situaciones, situaciones o denominaciones o calidades que es importante tomar en consideración. En principio, estamos hablando de la contumacia y de la ausencia. La ausencia se procede o se produce o se configura cuando la persona no se encuentra en el lugar de su residencia y no se tiene conocimiento de su paradero, ¿no? Se encuentra ausente, ¿no? Entonces, eso en primer término. Y contumaz tenemos que referir a aquel que, teniendo conocimiento de lo que ha sido requerido, en este caso por la justicia penal, no accede o no asiste al juzgado porque no quiere, adopta pues así una posición rebelde, ¿no? En este sentido, el fiscal o cualquiera de las partes puede solicitar se declare la contumacia, ¿no?, del mismo. Cabe también referir que la contumacia o ausencia no suspende la investigación preparatoria o la investigación o etapa intermedia. Otro elemento o actor del proceso penal es la parte civil. Y la parte civil se denomina también agraviado. Ejercita la acción civil en el proceso penal y no se limita pues a cobrar lo que señale el juez en concreto o como concepto de investigación o de indemnización, sino participa también activamente en la instrucción y juzgamiento. Pero tenemos que referir que es un sujeto procesal secundario que interviene en el proceso penal para ejercitar la acción civil reparatoria proveniente del delito, ¿no? Participa, digamos, en limitadas facultades con respecto al delito porque su constitución es potestativa, ¿no? En parte porque hay una concepción, digamos que de cierta forma equivocada, de darle esa potestad de poder estar presente o no en el proceso penal, considerándose, digamos, indebidamente el Estado como en este caso el agraviado, cuando en realidad el agraviado o la parte civil es la parte que efectivamente debería estar, digamos, presente de manera obligatoria, en tanto que es la parte, digamos, concreta, específica, respecto de la cual se tenga que, digamos, indemnizar, ¿no? Porque no corresponde única y exclusivamente la acción penal a nivel de proceso, digo, que pueda estar encaminada a, digamos, sentenciar o procesar al inculpado. Claro, porque el inculpado puede tener una pena correcta, una pena severa, una pena justa, pero ello no le da mayor, digamos, sentido, no soluciona el problema generado de la parte civil, ¿no?, del agraviado, para nada, ¿no?, en ningún extremo. Entonces, ello es importante que tomamos en cuenta, ¿no?
que la acción del Estado debe estar encaminada a la solución, en este caso, integral, ¿no? de lo que ha ocurrido con producto de un acto ilícito, de un acto delictivo, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que referir que el resarcimiento que se le da digamos, al actor civil, digamos, también merece un estudio correspondiente o mayor estudio, en tanto que debe corresponder básicamente a 3 puntos: a la restitución del bien, y si no se puede, su valor pericialmente fijado; a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito; y a la pérdida a favor del Estado de todo lo que ilícitamente se hubiese obtenido. Entonces, no se trata de, digamos, desmerecer, postergar y darle de repente una importancia menor a la presencia de la parte civil o del agraviado, en tanto que, como habíamos señalado, lo que le corresponde es más bien tener una presencia muy importante, porque la acción civil o la acción penal no necesariamente debe estar enfocada a accionar el aparato jurisdiccional en materia penal para que pueda darse inicio a un proceso penal en función a la comisión de una falta o delito que pueda tener como punto señero la determinación de la responsabilidad penal, ¿no?, en la sentencia firme del inculpado, sino más bien también, además, tener como una concepción equiparar digamos, las atenciones que se le da de manera, digamos, dual, no solo al inculpado, sino también al agraviado. En ese sentido, es bueno, es correcto, es importante tener en consideración. El siguiente factor, o en todo caso elemento del proceso penal o actor, estamos hablando, es el tercero civilmente responsable. Y él mismo se encuentra constituido por una persona natural o jurídica que, sin haber participado en el delito, tiene que ver o pagar consecuencias económicas del mismo, porque sobre él recae la pretensión de resarcimiento en forma solidaria con el condenado. En ese sentido, se entiende que él proviene de una vinculación que tiene con el autor, ¿no?, del delito, ya sea por razón de dependencia o por razón de vínculo patrimonial, o bien del bien con el que se ha causado el delito. En ese sentido, el tercero civil responsable se incorpora al proceso penal como una parte del proceso, ya sea como actor del derecho, en este caso correspondiente también al Ministerio Público, o del actor civil, o sea, se incorpora también, ¿no?, en este caso el tercero civil. Esto podría parecer un hecho trivial, pero en realidad existe o encierra una naturaleza de gran importancia, puesto que se encuentra como parte del proceso, para efectos de que puede ejercer sus derechos tal y como lo hacen los demás, ¿no?, por ejemplo, el derecho de defensa, porque no se trata por el simple hecho de que pueda ser también responsable, además del inculpado, tenga que ser incluido el proceso y limitarle de sus derechos, ¿no?, sino que, en ese sentido, como todos los actores del proceso, también están, digamos, imbuidos y sus derechos garantizados, ¿no?, al margen de que sean culpables o no. Por otro lado, tenemos que referir también otro elemento o actor importante dentro de lo que es el proceso penal, ¿no? Estamos hablando de la Policía Nacional, y es la encargada de investigar, pero bajo la dirección del fiscal. No olvidemos que la función de investigar
por excelencia, le corresponde ya con este nuevo Código Procesal Penal propio de un sistema acusatorio al Ministerio Público, a los fiscales, ya no a la policía. Ahora, la policía puede investigar, pero bajo supervisión o dirección del Ministerio Público, ¿no? Y se encuentran facultades, ¿no?, para hacer llevar a cabo las pericias de criminalística, llevar a cabo pues estudios técnicos, ¿no?, en sus laboratorios, ¿no?, y demás, ¿no? En ese sentido es importante tener en cuenta que la Policía Nacional es una institución del Estado que tiene pues como misión garantizar pues el orden interno, ¿no?, y que, respetando pues el libre ejercicio del derecho fundamental de cada persona, es que interviene en procura de garantizar la paz social. Por otro lado, ya como último actor, ¿no?, de la Administración de Justicia Penal, tenemos, en este caso del proceso penal, tenemos los defensores de oficio, ¿no? Es importante el papel que juegan los defensores de oficio porque son abogados que pertenecen al Ministerio de Justicia, porque ellos entran, digamos, inician sus funciones cuando alguna de las partes no cuenta con los medios económicos como para poder sufragar un abogado. Entonces el ejercicio de la defensa, el derecho fundamental a la defensa, no puede verse limitado o vulnerado. Por ello es que se encuentran, digamos, expeditos cuando sea solicitada su actuación los defensores de oficio. En ese sentido tenemos que considerar que en líneas generales estamos hablando ya de la totalidad de actores del proceso penal y que en base a los mismos es que se va a llevar a cabo el desarrollo, ¿no?, de la investigación, de la instrucción, y es importante tomar conocimiento acerca de las funciones que ellos, digamos, les compete tener en el mismo. Continuamos en el siguiente bloque.